Gloria a Jesús. Amén. Amén. El gozo del Señor es nuestra fuerza y su paz no la da como el mundo la da. Amén. Gloria a Jesús. Quisiera orar. Señor, te ruego en tu misericordia que me ayudes a dar forma a tu palabra y que de aquí salgamos cambiados, Señor, y conociéndote más, Señor, y más bendecidos, Padre, más cerca de ti. Reprendo al diablo en el nombre de Jesús y proclamo tu señorío y tu buena voluntad para nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Si dice la palabra de Dios que la iglesia es el baluarte de la verdad, la iglesia es la columna de la verdad, pues yo digo, no sé si tendrá algún sentido, que la columna de la sociedad es la familia. ¿Estoy equivocado o estoy un poco ahí? No, muy acertado. Estoy acertado. Gloria a Jesús. Cuando la familia se desintegra, lo único que da lugar es a problemas que generacionalmente avanzan y avanzan hasta el puro caos. Y Dios desde el principio creó la familia. Dios en el Edén, cuando hizo al hombre y a la mujer, antes de hacer iglesia, antes de formar un grupo de gente que le alabasen y le creó una familia. La familia es importante para Dios, amén. Y el propósito que Dios tiene para nuestras vidas es traer bendición a nuestras familias, traer salvación a nuestras familias. Dios cuenta desde el principio, dice en Génesis 10:5, voy a leer así un poco por encima la historia, dice, ustedes saben lo que pasó, ¿no?, con la humanidad estaba tan maleada y vio Dios la maldad tan grande que había en la sociedad de aquel entonces, que él creó, que llegó un momento en que Dios se arrepintió de haber hecho al hombre y decidió raer de la faz de la tierra a la humanidad. De manera que, pues Noé, en aquel mandato de Dios, construyó un arca en un lugar seco y mientras los demás pensaban que estaba loco, después comenzó a llover y se desató tal lluvia que se anegó toda la tierra. Pero dice la palabra de Dios que Dios escogió a Noé junto con sus 3 hijos y con su mujer y con sus 3 nueras, para después, una vez que regresó la calma de las lluvias, volver a tierra seca y otra vez volver a poblar la tierra. Entonces Dios escoge familias para bendecir. Dios no nos ama como entes individuales solamente, a pesar de que solo venimos a este mundo y solo nos vamos. Dios nos ama en un concepto familiar. Dios nos ama y nos mira como familias. Amén. Y después Abraham, pues ustedes saben que Abraham fue llamado de parte de Dios a dejar aquella tierra de Mesopotamia y a salir a vivir por fe al lugar donde Dios le estaba llamando, a la tierra de Ur, de los caldeos. Y si leemos en Génesis 12:3, pues habla de que por medio de Abraham vino una bendición sobre todas las familias de la tierra. Dios había escogido a aquel hombre porque era un hombre obediente hasta el punto que a su propio hijo, por obediencia, estuvo dispuesto a entregárselo al Señor. Dios lo detuvo y no fue necesario, pero el corazón de Abraham dice la palabra de Dios que fue llamado amigo de Dios. ¿Por qué? Porque era amigo de Dios, porque estaba dispuesto a obedecerle, porque estaba dispuesto a ponerle como primera cosa. Entonces dice la palabra de Dios en Génesis 12:2, dice: y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré y serán benditos en ti todas las familias de la tierra. Dios bendijo a Abraham, amén. Pero no solamente bendijo a Abraham y a su familia, sino que en él iba a bendecir a todas las familias de la tierra. Entonces, el concepto que Dios tiene es de familia. La iglesia es una familia. El Padre, el Hijo, el Espíritu de Dios son uno, son una familia. Gloria a Jesús. Y si vemos en Éxodo 12:3,
Ustedes saben cómo fue la historia, ¿no? Que los salieron de Abraham, pero empezaron a hacer lo malo, empezaron a volverse a los ídolos, y el pueblo de Dios fue entregado cautivo en manos de Egipto, donde estuvieron sirviendo al pueblo de Dios, pues a Egipto 400 años de esclavitud. Estuvieron ahí sirviendo, haciendo adores, porque Dios les había dado unos principios y unas leyes, y ellos conscientemente, deliberadamente a sus hijos les traspasaron la desobediencia, y entonces el pueblo de Dios fue entregado en manos del mundo de Egipto, de un faraón que lo único que quería era su gloria personal, y les puso a construir y a... Pero ustedes saben que por la misericordia de Dios, dicen que aquellos hombres clamaron a Dios y Dios tuvo en bien llevarles un libertador. Ese libertador fue Moisés. Y si leemos en Éxodo 1:18, por ejemplo, nos encontramos de que una de las últimas plagas que cayó sobre Egipto, una plaga terrible que era para liberar al pueblo de Dios, era que todos los primogénitos de los egipcios iban a morir. Entonces el ángel de la muerte iba a pasar por todas las casas matando a los primogénitos. Qué cosa tan tremenda. Después de que el faraón sufrió plagas y plagas y plagas, endureció su corazón una y otra vez y no quería soltar al pueblo de Dios, quería seguir teniendo esclavos, no los quería dejar. La última plaga fue que los primogénitos iban a morir. Pero ¿qué ocurre? Que entonces dice la palabra de Dios que para su pueblo, que vivía también en Egipto y era un pueblo numeroso, cuando pasaba el ángel de la muerte por aquellas casas de todo Egipto, también los israelitas vivían allí en Egipto, para que el ángel de la muerte no tocara a aquellas familias, no tocara a aquellos primogénitos, habían puesto en el dintel de la puerta la sangre del cordero. Y de un cordero que les había mandado el Señor sacrificar para que celebraran la Pascua. Entonces, ¿qué ocurrió? Que el Señor estaba mirando a las familias, estaba queriendo salvar a las familias, sin lugar a dudas. No había lugar a dudas de que cuando se encontraba el ángel de la muerte, aquella sangre en el dintel de la puerta, eso quería decir que aquella familia pertenecía al Señor, pertenecía al pueblo de Israel, y no se tocaba. Y dice la palabra de Dios que en Números, un poquito más adelante, en Éxodo 12:3, como os decía, ese cordero Dios se lo mandó a comer, que es el cordero de la Pascua, que era el cordero donde Dios va para que celebrasen la liberación de los hijos de Israel. Dice la palabra de Dios: hablad a toda la congregación de Israel diciendo, en el día de este mes tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Entonces, el cordero de Dios es Cristo, y el cordero que antes simbólicamente representaba el sacrificio que era acepto a Dios, era dedicado a la familia entera. Gloria a Jesús. Si leemos en el 12:21 un poquito más adelante, pues dice algo semejante. Dice: y Moisés convocó a todos los ancianos de Israel y les dijo: sacad y tomaos corderos por vuestras familias y sacrificad la Pascua. Y yo lo que entiendo con esto es que el sacrificio que hizo Jesús en la cruz del Calvario, para que tengamos otra vez una buena relación con Dios a través de la fe y a través de que se hiciera justicia en la propia persona de Jesús. ¿Y cuál es la justicia? Pues la justicia es que el hombre peca, el hombre erra, el hombre tiene una insatisfacción total en su alma, producto del error, producto del pecado, y con la paga del pecado es la muerte. Pero el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Jesús hizo hombre, Dios hizo hombre en la persona de Jesucristo Santo, por medio del Espíritu de Dios, no que conoció ningún hombre a ninguna mujer y naciera un hombre con unas cualidades tremendas, sino que el Espíritu Santo, la sombra del Altísimo, posó cubrió a María, y el santo ser engendrado pues es Jesús, que es Dios hecho carne, y era el único que tenía potestad para entrar a ese lugar, a la muerte, y decir: la muerte estás muerta. Como hombre sufrió, como hombre pagó saldó nuestra deuda. La deuda que teníamos con Dios era la muerte,
pecamos, la paga del pecado es la muerte. Él mismo murió, y murió como un delincuente, murió como un convicto, sufrió hasta el abandono de Dios ahí en la cruz del Calvario, porque toda la pobredumbre de la humanidad que estaba siendo transportada a la vida de Jesús en aquella cruz, expiró, entregó su espíritu, y Dios lo levantó de entre los muertos al tercer día, para que estuviéramos a cuentas con Dios. Amén. Y hoy tengamos en Cristo Jesús acceso a Dios, y podamos ser amigos de Dios, y podamos tener una buena relación con Dios. Amén. Porque somos malos. ¿Alguien piensa que es bueno aquí? Pues si es bueno será porque se compara a alguien más malo, pero seguramente habrá otros más buenos. Entonces somos malos. Y Dios es bueno, y mientras haya un Dios bueno y un Dios bueno y un hombre malo, o una de dos, para acercarnos a Dios tenemos que despojarnos de la maldad, y como la llevamos genéticamente impresa, pues no podemos. Entonces Cristo Jesús tomó esa maldad, y por medio de la fe en Jesucristo pues tenemos acceso a la presencia de Dios. Amén. ¿Lo entendemos? Gloria a Jesús. Dios quiere salvarnos como familias. Es la promesa de Dios. Cuando Nehemías reconstruyó el muro, dice la palabra de Dios en Nehemías 4:13, y así está toda la Biblia escrita. Cuando Moisés censó al pueblo de Israel, dice que empezó a censarlos por familia, la familia de Jacob, la familia de Benjamín, la familia de Rubén, la familia de... Así es como Dios nos ve, como familia, no como entes solos. Amén. ¿Tú crees que Dios ama a tu familia? ¿Tú crees que el propósito es exclusivo para tu propia vida? Yo creo que no. Creo que la familia es del Señor, y humanamente el otro día hubo el campeonato de la Champions, y aquellos hombres que habían ganado y que estaban llenos de gloria y fama en ese momento y de victoria, el momento más feliz lo querían compartir con sus hijos, con sus familias, y allí estaban. Entonces la familia está instituida por Dios. La familia es pues de lo creado y lo más hermoso, que es por quién darías tu vida, sino por tu familia. ¿No es así? Amén. Entonces el propósito de Dios es salvarnos, y Dios entiende que la familia es una fortaleza en Cristo. Dice la palabra de Dios que cordón de 3 dobleces, ¿quién lo romperá? Cuando uno, que es el marido, está en el Señor, cuando la esposa está en el Señor, y como medio trenzando ese cordón está el Señor, con su ley, con sus estatutos, con sus limitaciones, con sus bendiciones, con sus promesas, ¿quién lo romperá? Cordón de 3 dobleces. Amén. Dice la palabra de Dios que también los hijos son una bendición, son como flechas en la octava. Una familia que no tiene hijos es como un jardín un poco sin flores. Igual hay personas que por A por B Dios no les ha concedido tener hijos, pero los hijos es lo mejor, que es la corona de los padres. ¿No es así? Dice la palabra de Dios que la corona de los ancianos son los nietos, y la alabanza de los padres son los hijos. Amén. No tenemos dudas sobre eso. Amén. Cuando Nehemías se puso a construir el muro, la ciudad de Jerusalén estaba totalmente derribada, totalmente hecha misto. Entonces, bueno, haya gracia delante del rey, se va a construir aquel muro, y se pone a hacer una gran obra, una gran tarea. Después de muchos años de abandono, aquella ciudad se había caído, aquella ciudad había sido asediada, quemada, estaba hecha polvo. Entendió que había que hacer fuerza para levantar aquel muro, había que hacer fuerza para proteger esa restauración de esa ciudad de sus enemigos. Y dice la palabra de Dios en Nehemías 4:13, dice: entonces por las partes bajas del lugar, detrás del muro y en los sitios abiertos, puse al pueblo por familias, con sus espadas, con sus lanzas y con sus arcos. Una familia en el Señor es una fuerza indestructible. Amén. Amén. Porque cuando hablamos de familia en el Señor, hablamos de que Dios está en nosotros, que Dios está en el varón, Dios está en la esposa, Dios está en los hijos. Gloria a Jesús, porque por medio de su Espíritu pues somos santificados, así lo dice la palabra de Dios.
Dios es especialista también en hacer milagros y dice que Él hace habitar a la estéril con mucha bendición. En el Salmo 113 dice el Señor que Dios es especialista en cuidar a los huérfanos, Dios es especialista en proteger, en ser protector de los débiles. El Señor dice en su palabra que bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Cuando uno es débil, cuando uno es pobre, ahí está Dios para fortalecerle. Uno se acerca a Dios y lo que uno es necio por naturaleza, Dios lo convierte en sabio. Lo que uno es malo por naturaleza, cuando te acercas a Dios, Dios lo convierte en algo benigno. Cuando uno es débil por su propia naturaleza y empieza a buscar a Dios, y empieza a contar con Dios a la hora de vivir, y empieza a buscar el rostro del Señor y a preguntarle al Dios vivo, que es Cristo, porque dice la palabra de Dios que no hay otro mediador entre Dios y el hombre, sino Jesucristo. Cuando empieza a invocar el nombre de Jesús, cuando empieza a contar con Dios en el nombre de Jesús para su vida, esa debilidad se empieza a convertir en fortaleza. Y tenemos victoria asegurada de parte del Señor. En el Salmo 113 dice la palabra de Dios que 113:9, que Él hace habitar a la estéril y que le da gracia de alguna manera. Dios tiene bendición aunque sea para el débil, para el estéril, para el solo. Esa es la especialidad de Dios, hacer lo que el hombre no puede hacer. En el Salmo 113:9 dice el Señor, Él hace habitar en familia a la estéril, que se goza en ser madre de hijos. Aleluya. Entonces, aunque uno no tenga en sí mismo, aunque por circunstancias de la vida igual te encuentres solo, aunque por circunstancias de lo que, pues a veces segamos lo que cosechamos, pero bueno, Dios es misericordioso para cambiar las cosas, y en Cristo Jesús hay perdón y estamos a cuentas, y en Cristo Jesús hay borrón y cuenta nueva. Amén. Somos nuevas criaturas en el Señor. En el momento que aceptamos al Señor y le pedimos perdón y nos reconocemos malos y pecadores y le pedimos que nos limpie y que nos haga aceptos, Él con su sangre nos limpia, Él aplica el sacrificio que Él hizo a nuestras propias vidas, y cuando Dios nos mira como si nosotros mismos hubiéramos hecho ese sacrificio por medio de creer en Jesús, y nos acepta como hijos. Amén. Entonces, Dios es especialista en proteger al huérfano. Si estamos por circunstancias en una situación difícil o solos nos encontramos, que sepas que de eso nada. Dios está contigo, amén. Si tú buscas al Señor, Dios va a hacer grandes proezas. Cuando buscamos en la Biblia los hombres que Dios escogió, nos encontramos en 1 Samuel con el rey Saúl. Y si vamos a la primera carta de Samuel, vemos a un hombre que Dios escoge, que ni siquiera se creía que fuera escogido por Dios. En 1 Samuel 9:21, y si miramos y seguimos viendo todos los hombres que Dios ha escogido, no los ha escogido por sus grandes talentos, ni los ha escogido por su fuerza en sí mismo, sino todo lo contrario. Dios se goza en agarrar lo débil y fortalecerlo, se goza en agarrar lo pobre y enriquecerlo, se goza en agarrar lo que no es y deshacer lo que es, porque de esta manera nadie se puede jactar en su presencia, porque yo reconozco que no era nada, que no soy nada, y ahí Dios se puede glorificar, pero en el momento que uno se cree fuerte, que uno por sus propios méritos en la vida vive en sus fuerzas, ahí Dios no puede obrar, ni la gloria se la lleva a Él. Entonces Dios escoge a lo que no es para deshacer lo que es. Dios escoge a lo pequeño. Cristo vino al mundo en un pesebre, siendo rico se hizo pobre. Cristo, conociendo la ley, siendo Dios en su carne, tuvo que ser perseguido por los propios religiosos de la época, y los propios religiosos de la época lo crucificaron. Su propio pueblo le volvió la espalda, le volvió el rostro, y prefirieron soltar a un ladrón que soltar a Jesús. Fue traicionado por sus propios apóstoles, por hombres que habían visto hacer milagros. Dios escoge lo débil, lo que no es, para deshacer lo que es. Cuando Dios escogió a Saúl, dice la palabra de Dios en 1 Samuel 9:21, que este hombre fue el profeta a llamarlo de parte de Dios,
Y dice que él decía de sí mismo, dice, Saúl respondió cuando el profeta le fue a decir, oye, Dios te quiere poner como por rey. Y aprovechó que unas borriquillas se perdieron y se encontró él buscándolas con el profeta. Y dice la palabra de Dios, Saúl respondió y dijo, no soy yo hijo de Benjamín, de la más pequeña de las tribus de Israel, y mi familia no es la más pequeña de todas las familias de la tribu de Benjamín. ¿Por qué pues me has dicho cosa semejante? Dios le estaba diciendo por medio del profeta, ¿para quién es todo lo que hay codiciable en Israel, sino para ti y para toda la casa de tu padre? Dios estaba diciendo, vas a ser rey y todo lo de Israel va a ser para ti. Y ese hombre decía, pero si yo soy pequeño de la familia y mi familia es la más pequeña de Benjamín, ¿por qué me estás diciendo esas cosas? Y lo hizo rey y lo bendijo. Con Dios tenemos bendiciones aseguradas. Dice el Señor que este hombre pecó y desobedeció y le fue quitado la gracia y le fue quitado el trono, y después Dios escogió a Samuel un poquito más adelante. Y si vemos en Samuel 16:13, pues la historia es la misma. Dice la palabra de Dios que en Samuel dice que fue ungido de parte de Dios. Samuel, el profeta, fue a ungir al que Dios había escogido para gobernar detrás de Saúl. Y dice la palabra de Dios que llegó a la casa y empezó a preguntar a Isaí, su padre, oye, que vengo a buscar a ungir de parte de Dios porque vengo a buscar en tu casa un rey en Israel. Y entonces dice que apareció uno de sus hermanos, esto está escrito en Samuel 13:16. Fijaros, y aquellos hombres que eran hombres ya hechos y derechos, que eran hombres guerreros, pues el profeta no estaba buscando a esos hombres, sino estaba buscando a David, que ni siquiera estaba en la casa, estaba pastoreando las ovejas. Y dice la palabra de Dios que el profeta le dijo que hasta que no viniera David, que no iban a sentarse a la mesa. Dios escoge a David, un muchacho pequeñito, de hermoso parecer, rubio, un muchacho que se dedicaba a pastorear las ovejas, el más pequeño de su casa, porque dice la palabra de Dios que Dios no mira lo que mira el hombre. Dice que el hombre mira lo que está afuera, lo que es aparente, pero que lo que mira Dios es el corazón. Entonces, la bendición de Dios está ahí a las puertas de nuestras vidas. Lo único que tenemos es que creer, lo único que tenemos que tener es un corazón con Dios perfecto. Lo único que tenemos es que buscar a Dios. Dios no va a mirar nuestras cualidades humanas, todo lo contrario, Dios va a querer bendecirnos a partir de nuestra humildad. La humildad es precedida por la honra. Gloria a Jesús. Yo quisiera deciros de parte del Señor que en Efesios 5, 23, 31 Dios habla de que el varón es la cabeza de la familia, y quisiera enseñar un poquito al respecto. Dice el Señor en Efesios 5, 23, gloria a Jesús, que la cabeza del varón es Cristo y la cabeza de mujer es el marido. Y lo compara el Señor a la iglesia con la esposa y dice así: porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Las familias constan de varón, de mujer, esto es marido, esposa y hijos. Y aquí el Señor está comparando al marido como a Cristo. Y Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y el marido es la cabeza de la mujer. Así lo dice la palabra de Dios. Y el encargo principal en una familia y la responsabilidad principal sobre una familia recae sobre el varón, recae sobre la cabeza. La responsabilidad recae sobre la cabeza. Y la responsabilidad de parte de Dios y la enseñanza que nos trae esta epístola es que dice
el deber que tenemos como de parte de Dios es amar a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Entonces, dentro de la familia que Dios quiere salvar, Dios quiere que en principio tú como cabeza de familia, o estés solo como responsable de tu propia vida, ames a Cristo. Amén. En este caso, ames a tu mujer. Y además de amarla, todo lo que conlleva amar a tu mujer y lo que conlleva que Cristo ama a la iglesia, pues dentro del amor está la provisión. Hay una palabra en la Biblia que dice que quien no provee a su casa está negando la fe y es peor que un incrédulo. Evidentemente cualquier cabeza de casa, cabeza de familia, cualquier padre de familia, la primera misión que tiene es la de proveer a su casa. Y la palabra de Dios nos enseña que tenemos que proveer a nuestra casa. No podemos vivir en una ilusión de espiritualidad y no llevarlo para nuestra casa. Es el primer deber y la gente del mundo lo sabe y así funciona. Eso es normal y cabal, hasta en la gente que no tiene al Señor. Es una realidad. Pero para nosotros, para que estemos con los pies bien sentados en la tierra, así nos dice el Señor, que proveamos a nuestra casa, porque si no proveemos a nuestra casa, primero con lo de nuestra casa, somos peores que los incrédulos, dice la palabra de Dios. Entonces,